tiempo para sanar, tiempo para hacer milagros, tiempo para comer con los amigos. Jesús sabía apartar tiempo para cada cosa. En la casa de Zaqueo entró, lo bendijo, llegó el reino. Sin embargo, no sanó a nadie en esa casa. Sin embargo, en otros lugares sanó leprosos, ciegos, mudos, sordos, enfermedades incurables. Y dice la escritura acá: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, todo el mundo diga paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subiendo encima de la casa y por el tejado, lo bajaron en el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Todo el mundo diga fuerte: decir. Diga no, decir. Ahora diga conmigo: y al paralítico le dijo. ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. Y entonces le dijo: levántate y camina. Las dos formas. Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Le dijo: levántate y camina. Al ver la fe de ellos. Pongan atención acá. Estaban los escribas, los doctores de la ley, los fariseos. Eso no es una bonita audiencia, les cuento. Estaban todos los que decían que eran conocedores de la palabra, y Jesús era la palabra encarnada y no lo conocían. Irónico, ¿no? Irónico. Conocedores de la palabra y no reconocían a la palabra encarnada. El verbo se hizo carne, la palabra viviente, no lo reconocían. Jesús tenía una manera muy particular de interpretar las escrituras. No crean que nosotros somos los primeros en entrar en conflicto al interpretarlas. A Jesús por eso no lo pusieron realmente, ni lo nombraron oficialmente rabino en la sinagoga, porque no calificaba su tipo de interpretación, ni con los saduceos, ni con los fariseos, ni con los doctores de la ley, porque él era el verbo hecho carne. Él no conocía solo la palabra, su padre era el autor de la palabra, conocía al que la dijo, era su hijo. ¿Me estoy explicando? Ahora, lo maravilloso acá es que cuando él vio la fe de ellos, le dijo, y les voy a dar algo y les voy a hablar en mi corazón. Por mucho tiempo viví un conflicto mientras predicaba. Yo miraba gente que en el semblante se le nota que no tiene fe, sino más bien tiene dureza de corazón, tiene un conflicto. Está sentado en la audiencia porque lo obligaron, vino a la fuerza, no le gusta, qué sé yo. Su necesidad es más grande que su fe. Sus argumentos internos religiosos no lo dejan avanzar. Y me dedicaba a predicarle a esa persona, porque según yo estaba teniendo como misericordia de ese corazón duro y tenía que esforzarme por hablarle la palabra. Hasta que un día el Espíritu Santo me dijo: ¿por qué haces eso? Yo no vine por los incrédulos, vine por los que creen. Deja en paz, me dijo, al que no quiere creer, y enfoca tu palabra para aquel que sí desea creer. Mientras oraba esta mañana, yo le decía: Señor, por favor, abre mis ojos como los de Jesús, que solo hacía las cosas que te veía a ti, Padre, hacer. Y el Señor empezó a mostrarme este pasaje nuevamente. Al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos, al ver la fe de ellos. Y a otros decía: por la dureza de vuestro corazón. Y en otros decía que se asombraba de la incredulidad. ¿Qué quiero decir esto? Es que el Señor me muestra que hoy se está paseando Él alrededor de este lugar, en cada silla, en cada asiento,
buscando a alguien que le crea. Él tiene los milagros en sus manos. Está viendo a quién se los va a repartir. ¿Quién le cree? ¿Quién le cree? ¿Quién le cree? Pues sabes que no podés separar la fe de una emoción. La fe produce emociones, produce seguridad, ánimo, confianza. La fe no es para ese ser inanimado. Cuando tú crees por algo, empiezas a sentir que empezó a cambiar algo. No es cerebral, pon atención. La fe no se siente aquí. La fe no se siente aquí, no se fuerza aquí. Por eso ese conflicto interno mental que tienes, esa lucha entre creo o no creo. Ya pasa tantos años, tanto tiempo, sigo enfermo, he enfermado, han orado por mí 100 veces, no ha logrado. Ese conflicto, como aquel que tenía la mujer con flujo de sangre, se vive aquí adentro. Es más, si ponen mucha atención y cuidado, lo pueden sentir. Uno siente cuando está siendo cerebral. Lo siente. Incluso cuando quieres fingir una emoción, se nota que salió del cerebro y no de aquí adentro. Pero cuando es la fe, ya la siento aquí. Se siente eso. Se siente algo aquí. No es aquí, es aquí. Aún tu cuerpo identifica dónde se establece la fe. Y es curioso que se establece donde se establece la preocupación, donde se siente la ansiedad. Ahí mismo se siente la fe que apacha esa ansiedad, que apacha esa preocupación, y ¡fua!, aparecen los milagros. En uno de los discipulados dice, ¿sabes que Lucas, el escritor de esto, cómo puede Lucas decir, y el poder de Dios estaba sobre él para sanar? Jesús no dijo el poder de Dios está sobre mí para sanar. ¿Cómo era capaz Lucas de saber cuando ese poder estaba ahí? Fue observador de cómo Jesús se movía y hacía las cosas que decía, ya viene. Yo ya sé que viene. Yo he estado con él, yo lo he visto, a mí me lo contaron, yo ya sé lo que está pasando, ¿verdad? Y luego dice, al ver la fe de ellos, ¿cómo sabía Lucas que Jesús estaba viendo la fe? Algo pasaba en el ambiente. Algo pasaba en la gente, en los rostros de las personas, en el mismo rostro de Jesús, que uno decía, seguramente ya encontró fe. ¿Lo viste? Yo ya sé que va a pasar ahorita ese milagro. ¿Por qué Lucas es el que dice el poder estaba sobre él? ¿Por qué Lucas dice Jesús al ver la fe de Dios? No fue Jesús el que dijo cuando vi la fe de ellos. No fue Jesús el que dijo el poder está sobre mí para sanar, pero todavía déjenme un ratito, voy a enseñar. Fue una persona. No sé si ustedes logran discernir cuando la atmósfera cambia aquí. No sé si logran percibir cuando el milagro está a punto de aterrizar sobre las personas. Pero les puedo decir, ya está aquí, está ocurriendo. Tú no puedes saber dónde hay fe si tú no la has experimentado. Pero para aquellos que vivimos realmente por fe, sabemos cuando la gente dice, se activó mi fe. No es que no la tengas, es que no la estás usando. Yo te podría decir, abre tu Biblia, y tú con tu Biblia en la mano no la abres. No es que no tengas Biblia, es que no la estás usando. Tú podrías quedarte todo un día sentado en tu casa. No es que no tengas piernas para caminar, es que no estás caminando, no las estás usando. Ni siquiera dudes si tienes fe. Tú puedes decir no tengo fe, y puedes decir tengo suficiente fe. Da lo mismo lo que digas, es lo que de verdad sucede. Él dijo, al ver la fe, dijo. No dijo antes de ver la fe. ¿Tienes fe? Entonces dilo.
Han pasado tantos años diciéndote estoy enfermo, estoy enferma. Los médicos diciendo estás enfermo, estás enferma, es incurable. Que esas palabras ya forman parte de tu ser interno. Ya tu ser interno dice no soy sano, no puedo ser sano. Es por una razón, porque lo has dicho tantas veces que lo hiciste parte de ti. Es más, hablan como poseedores de la misma enfermedad. Mi enfermedad, como que fuera tuya. Levanta las manos, todo el mundo levanta las manos y diga conmigo: soy sano. No te oí, soy sano, soy sano, soy sano. Yo ya soy sano. Jesús me sanó, por su herida fui curado. La enfermedad se fue, se va afuera, quedé sano, soy sano, fui sanado. Amén. Dice la Biblia: creí, por tanto hablé. El problema no es si crees o no crees, el problema es que lo que crees no lo estás hablando. Creí, por lo tanto hablé. Todos fuerte: soy sano. Hazlo parte de ti. Todos los días en la mañana te tienes que levantar, cerrar tus ojos, dejar de estar viendo todo lo que está ahí, el celular, el televisor, todo, cerrar tus ojos y poner esa imagen dentro de ti. Soy sano, camino bien, estoy saludable, mi sangre está buenísima, tengo tan buena mi sangre, el corazón palpita bien, estoy lleno de energía, soy la luz del mundo, soy la sal de la tierra, soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, soy coheredero con Cristo, así camino, eso es lo que soy. Partirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Muy bien. Yo sigo los parámetros, valores, principios y enseñanzas de la Escritura para hablar con el Dios de las Escrituras. ¿Me explico? O sea, hay como que Él pone un parámetro en el cual nos movemos para conversar con Él. Todo lo que le pedimos al Padre en el nombre del Hijo nos lo dará. Todo lo que pidiéramos creyendo lo obtendremos. Yo trato de manejarme en mi oración como Jesús enseñó a orar, como Dios nos enseña a orar, no como el mundo quiere que oremos. ¿Me estoy explicando? ¿Todavía están acá? Entonces tengo mi manera de conversar, obviamente, con Él como mi Padre, que es Dios todopoderoso. Pero pensar que Él es tu Padre sin saber cómo es Él, entonces, ¿qué padre tenés? ¿Uno imaginativo, imaginario? ¿O alguien claramente definido en las Escrituras? Porque sabes mucho de Jesús, que es el Salvador, el Señor, el Espíritu Santo es el Consolador, pero el Padre es el Creador. Todo lo puede crear, así que todo lo puedes pedir. Amén. Pues entonces, si a mí me hubiera hablado Dios como le habló a José y me dice: hey Josué, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú, todo el mundo grite: yo. Okay. Tú repartirás la tierra que yo juré que se la daría a tus padres. ¿Ve qué de al pelo? Yo le he dicho: espérame, Señor, espérame. ¿Quién juró que se las daría? Yo. Pues baja y dáselas. ¿Por qué le tengo que dar yo a todos lo que tú juraste que se los daría si no lo juré yo? ¿Qué tal si los dejo ahí y se van a su casa pensando? ¿Quién lo juró? ¿Pero quién lo tenía que repartir? Josué. Él
anda buscando personas para cumplir lo que Él prometió. Y Él prometió bendecirte con abundancia y multiplicarte. Y Dios va a usar a alguien para que esa palabra que Él prometió se va a cumplir. Amén. Ahora eso es bonito cuando tú estás esperando que se cumpla en ti y que Dios use a un Josué para que te lo den. Pero ¿y qué tal si pensás, si tú eres Josué, que sos el que lo tiene que dar? O el que lo tiene que hacer. Porque Dios a lo largo de la historia ha respondido las oraciones de unos usando a otros. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6. Después de que Isaías vivió un momento en el cual él descubre que es un hombre de labio inmundo, que habita en un pueblo de labios inmundos. ¿Te imaginas tú que no creo que exista peor falta o noticia que le den a un profeta que sus labios son inmundos? No sé si me estoy explicando. Porque siendo profeta es la voz de Dios, y ahora él viene a descubrir que tiene labios inmundos, que habita entre un pueblo de labios inmundos, se quiere morir. Por eso dice: ay de mí que estoy muerto, soy muerto, me voy a morir. Pero salió un ser del trono de Dios con un carbón encendido, tocó sus labios y le dijo: hoy es borrado tu pecado y quitala tu culpa. E inmediatamente después se oye una voz en el cielo que dice: ¿a quién enviaré por nosotros? Y el mismo profeta que se quería morir dice: heme aquí, envía a mí, envíame a mí. Pero en el cumplimiento de que te envíe te podrías morir. No importa. ¿Cómo puede pasar una persona de un estado depresivo de quererse morir a un estado de disposición delante de Dios a servirlo aunque se tenga que morir? Son dos maneras diferentes de ver la muerte. ¿No crees tú que sería mejor morir por Cristo que de cáncer? Igual no vamos a morir. Entonces acá tenemos nosotros a un profeta, todo el mundo diga fuerte, profeta, que está diciendo: ay de mí que soy muerto. Y aquí acto seguido dice: envíame a mí, estoy listo. Ni siquiera preguntó a qué, envíame a lo que sea. Ya te diste cuenta que Dios quiere hacer algo, pero necesita encontrar a alguien. ¿Serás tú? ¿Por qué no? Si la Biblia está llena de personas defectuosas a quien Dios eligió para hacer algo. Porque el problema es que tú quieres ser 3 veces santo antes de estar dispuesto y disponible para Dios. Dios usó a gente dispuesta y disponible. En el camino los fue santificando. Si no, miren a Pedro, hasta lo negó. Juan y Jacobo querían incendiar Samaria. Moisés, la respuesta de Dios al clamor del pueblo esclavizado. Un pueblo esclavo clamaba por salir de esclavitud y Dios les contestó a través de Moisés. José fue la respuesta de Dios a un pueblo con hambre. Vio el hambre del pueblo y Dios usó a José. Gedeón fue la respuesta de Dios a un pueblo bajo presión. El pueblo de los madianitas los saqueaban y les quitaban sus alimentos. Débora, respuesta de Dios como líder en tiempos difíciles. El profeta Samuel fue la respuesta de Dios a Israel que necesitaba dirección. Esther fue la respuesta de Dios para proteger a su pueblo, convirtiéndola en reina. Hechos capítulo 16 verso 9 leo: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo fue la respuesta a la oración de los macedonios. Pedro fue la respuesta a la oración de Cornelio.
Cuando tú estás haciendo oraciones a Dios, de pronto Dios te contesta la oración y normalmente te la contesta a través de alguien. Señor, necesito empleo. Recibes una llamada telefónica y te dicen, mira, estaba pensando en ti porque tengo necesidad de este puesto, lo puedes cubrir tú. ¡Ay, Dios contestó mi oración! ¿Verdad? Es la respuesta a tu oración por abrir el comercio. Y de repente alguien te llama y te dice, mire, el banco ha autorizado el crédito, por favor, venga, recógela. Ah, Dios lo utilizó. Y esa gente ni sabe que está siendo usada por Dios para contestar tus oraciones. Y cada vez que encuentres una oración contestada por Dios por medio de alguien, deberías de vivir eternamente agradecido con ese alguien, y no solo con Dios y con el alguien. Gente es respuesta a las oraciones de otras personas. Tú de pronto dices, Señor, tengo tal enfermedad, por favor ayúdame. Y de alguien te dice, mira, conozco un médico, fulano de tal, ahorita lo llamo, llega y te dice, no es lo que usted pensaba, se equivocaron, el diagnóstico es esto está más fácil todavía. Y dice, ay, Dios contestó mi oración. Claro que todos queremos que Dios conteste nuestras oraciones, pero ¿quiénes queremos ser la respuesta de Dios a las oraciones de otros? Yo quiero ser la respuesta a las oraciones de otros. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo quiero ser la respuesta de Dios a la oración de alguien más? Levanta las manos y háblale al Padre. Dile, Padre, cuenta conmigo para responder la oración de alguien más. ¡Wow! Dáselo fuerte a Él. Pero cuando vivimos sumergidos en una burbuja de egoísmo, no nos queremos prestar a ser la respuesta de nada para nadie. Vivimos tan preocupados por nuestro problema que no vemos que podemos responder al problema de otros de parte de Dios. Cuando tú te conviertes en la respuesta de la oración a otra persona, te vas a dar cuenta que tus problemas no eran tan grandes como los estabas percibiendo. El hecho de servir para que otro salga adelante te hace sentir más calmado y en paz. Está bien que pensemos en nosotros mismos, porque quizás alguien más no lo va a querer hacer. No esperes que los demás te amen sin que tú te ames primero. No esperes que los demás te estimen sin que tú te estimes primero. De hecho, la validación externa, dijo alguien, es escasa, es superflua y se termina siempre. Pero la autovalidación que te das, esa es la única que al final vale. Porque si nadie cree en ti, pero tú crees en ti, que te hagan los mandados todos los que no creyeron en ti. ¿Me expliqué? A lo chapín, ¿estamos claros? Pero si todos creen en ti y tú no crees en ti, ¿de qué va a servir tanta fe y tanta porra? Todos te gritan, vas a ganar, y tú no sales ni del vestidor. Paralizado por el temor, en lugar de decir, lo vamos a hacer. Claro que se puede. Claro que se puede. Te voy a narrar esta historia. Primera Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado, ¿yo qué? He mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne, es decir, una hamburguesa, toda la mañana, dice, por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pongan atención, estamos hablando del profeta Elías, el hombre que detuvo la lluvia, y hasta que él no dijera, no volvía a llover. 7 años de sequía, y cuando él dijo que llueva, volvió a llover. El hombre que hizo descender fuego del cielo para comprobar quién era Dios, y derrotó a más de 800 profetas falsos.
También es el hombre débil que se encerró en una cueva pensando que iba a morir. Y el Señor lo sacó de esa cueva, diciéndole: sal de ahí ya y vete por el camino que viniste de regreso. Ese profeta, si se nos apareciera, si te apareciera a ti en algún momento, ¿lo invitarías a un pan con carne? ¿O no? Yo agarraría ese honor. Pero darle de comer a Elías es un honor impresionante. No sé si me estoy explicando. Y los cuervos tuvieron el honor de llevarle en la mañana pan y carne, y en la tarde pan y carne. Y que conste que como lo he dicho otras veces, eran carnívoros. El cuervo es carnívoro. Ese no come alpiste, no es un pajarito, no es piolín. ¿Me estoy explicando? No es un canario, es un cuervo sacaojos. Pero recibir carne en el pico de un ave que está caracterizado, tiene fama de sacarle los ojos a los demás, me enseñó algo. Cuando Jesús dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, porque nunca sabes cuándo un cuervo va a ser usado para bendecirte. ¿No me escuchaste? Nunca sabes cuándo tu enemigo acérrimo Dios lo va a usar para bendecirte un día. Levanta las manos y di conmigo: los que hoy me maldicen, un día me van a bendecir. Ahora, debe haber sido, yo no sé qué hubiera sentido el cuervo. ¿Verdad? Yo, cuervo, carne para el profeta. Órale, soy capaz de aguantarme, de comérmela con tal de dárselo yo. Es un honor. El cuervo era una respuesta a la necesidad de Elías. Pero viene y se pone más dramática la cosa, porque después le dice acá: pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Este es uno de los pasajes que a mí más me ha costado aceptar. Me cuesta aceptar que en lugar de que el profeta le lleve comida a la viuda le tenga que dar de comer al profeta. Me parece un pasaje totalmente de cabeza. Porque la verdadera religión sin mácula es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, no llegar a pedirle un pedazo de pan. Pero como Dios es Dios, no lo entiendo hasta hoy, pero lo acepto. Lo acepto. Me hubiera encantado que hubieran redes sociales para ver cómo despenican al profeta ahí. Pero llegó el profeta, le dijo: dame un vaso de agua. Le da un vaso de agua. Agua era lo más escaso, había sequía, era lo más valioso, se lo da. Pero luego le dice: ¿sabes qué? Dame una torta cocinada bajo la tierra. Le dijo: no, le dijo. Y entraron en una discusión. No, ¿cómo voy a hacer yo? Mira, si apenas tengo un poco de harina, un poco de aceite, vamos a hacer un pan, nos lo vamos a comer y nos vamos a dejar morir. Y le dice: no. Dame a mí primero, tu harina y tu aceite no va a escasear, ha dicho Dios. Y el aceite y la harina empezaron a multiplicarse de tal manera que comió ella, su hijo y la gente de su casa por muchos días. Ojo acá. Los cuervos y la viuda fueron respuesta a la necesidad de Elías en aquel momento, pero si no manteníamos vivo a Elías, no volvía a llover, nos moríamos todos. ¿O no? Ok, pero ahora se pone más bonito todavía. Porque ¿en qué momento Dios le dio la orden a la viuda si no se registra? La viuda no dijo: tú eras el hombre que Dios me mostró en sueños. Ahora que te veo entrar, justo la barba, el recorte que Dios me dijo, la túnica que debías vestir, hasta las sandalias, si eres tú, si yo sí te lo voy a dar, porque una noche Dios me habló y me dijo: cuando este hombre venga le vas a hacer una torta de pan. No se registra cuando le dio la orden, pero algo saltó dentro de ella para hacerlo. Algo saltó en los cuervos para obedecer, pero tampoco se registra cuando dio la orden. ¿Qué pasó aquí? Lo que está en Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce
el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que para hacer tú la respuesta a las oraciones de otras personas, no necesitas que Dios te hable. Él ya te habló y no lo sabes. Pero cuando dentro de tu interior te nace el querer y te nace el hacer, lo más seguro es que Dios lo puso adentro y no lo resistas. De esa manera nos vamos convirtiendo en las personas que somos respuestas a las oraciones de otras más. Amén. Ahora quiero ir acá. Mateo capítulo 9, verso 36. Antes de leerte este verso, en el 35 se narra que Jesús empezó a sanar todas las enfermedades del pueblo. Y sanó a los enfermos, a los que tenían dolencias y enfermedades. Y en el 36 leo: y al ver las multitudes que había sanado, tuvo compasión de ellas. Es extraño que no dice que tuvo compasión, aunque seguro la tuvo antes de sanarlos, sino la compasión le llegó cuando, estando sanos, estaban dispersos y sin pastor. Quiere decir que las personas sean pastoreadas es algo importante para Jesús, tanto más que sanarlas, porque habiéndolas sanadas tuvo compasión, dijo: son muchos. Y entonces dice así: porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso lo dijo con sus 12. Cuando ya tuvo a los 70, le dijo lo mismo: miren, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora voy a agregar otro verso acá, Marcos capítulo 1. Jesús se pasó, sanó a la suegra de Pedro, y eso detonó la fama de Jesús por todos lados, y le empiezan a traer todos los enfermos de la ciudad, tanto que pasó el día entero orando, la noche entera orando. Y en el verso 36 de Marcos capítulo 1 dice: levantándose muy de mañana, de madrugada, siendo muy oscuro, no había salido el sol, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ni durmió Jesús ese día. Y le buscó Simón y los que con él estaban. ¿Qué oraba Jesús? Creo que oraba la misma oración que le dijo a los discípulos que oraran: Señor, yo solo no voy a poder, pasé todo el día orando por enfermos y toda la noche. No voy a caminar, no voy a formar gente, no voy a llegar a la cruz, no los voy a poder salvar, esto no va a continuar. Por favor, envía obreros a tu mies, responde mi oración. Y lo toca a Pedro: hey, Jesús, disculpa que te interrumpa la oración, pero ya todo el mundo te está buscando. Y yo creo que Jesús volteó a ver a Pedro y le dijo: no tenés idea quién eres. Eres la respuesta a mi oración. Ahora pon atención. Dios ha respondido tus oraciones a través de alguien y de algunos. Dios va a responder la oración de otros a través de ti. Pero el mayor privilegio es que cuando tú eres la respuesta de la oración que Jesús le hizo al Padre, cuando tú eres la respuesta del Padre a la oración de su propio Hijo, por Dios santo, no creo que exista un honor más grande sobre la tierra que Jesús haya dicho: Señor, por favor envíame obreros, y aparezcas vos diciendo: Dios, aquí te mando mi respuesta, hijo amado. ¿Tú crees que Jesús intercede por Guatemala? ¿Tú crees que Jesús murió por los guatemaltecos? Entonces tenemos que ser la respuesta de Dios a la oración que hizo Jesús. Cuando tú has abierto tu grupo, cuando vas a la academia, cuando tú estás en un encuentro, cuando tú aguantas el discipulado, cuando te desvelas oyendo ovejas, cuando te desvelas pastoreándolas, cuando aguantas todo lo que hay que aguantar para ser un líder, tú estás siendo la respuesta de Dios a la oración de su propio Hijo. Digo yo: Señor, ¿cómo podemos ser nosotros la oración, la respuesta a la oración de Jesús? Mayor honor no puede existir
que Dios diga: estoy viendo cómo le contesto a mi hijo la oración, me está pidiendo obreros para la mies, porque la mies en Guatemala está lista, la mies es mucha, pero necesito encontrar a alguien con quien responderle a Jesús la oración que me está haciendo. Y te encontró a ti, a José, a María, a Ricardo, a Esteban, a Maribel y a quien sea que estés acá. Dios te encontró a ti para responderle a Jesús: hijo mío, aquí está mi respuesta a tus oraciones, son ellos. Tenés dos alternativas: llegar al cielo, de donde ya no hay regreso, porque todo el mundo se enfoca en el infierno. No se trata de que tengas miedo de no ir al infierno, se trata que estés ilusionado por estar en el cielo. Que no sea el diablo el que te convenza de ir al cielo, ni las llamas del infierno. Que sea el querer vivir eternamente con Jesús lo que te convenza de ir al cielo. Y cuando estás allá en el cielo, tú puedes llegar y decir: bueno, no conozco a nadie. O puedes decir: aquella están aquí porque yo les hablé. Gloria a Dios. Levanta las manos y di conmigo: Señor, yo sé que Jesús te ha orado pidiendo obreros. Heme aquí, envíame a mí. Yo soy la respuesta tuya a la oración de Jesús. Amén. Pues ponga atención. De ahora en adelante, la pregunta que le harás a la familia no es: ¿vamos a ir el domingo a la iglesia? No, es: ¿a quién voy a llevar el domingo a la iglesia? Esa es la pregunta que hay que cambiar. La pregunta de ir ni deberías hacerla. Es el día del reposo, no es tu día, no es mi día, es el día del Señor. Amén. Entonces la pregunta no es: voy a ir. La pregunta es: ¿con quién voy a ir? ¿A quién voy a llevar? La pregunta no es si queda lejos, es que voy a cargar a quien sea con tal de que esté ahí y conozca a mi Señor. Tenemos que empezar a cambiar las preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Y hacer un compromiso con nuestro Dios. Mira, ¿qué más señales del fin querés que te demos? Prodigios, señales, maravillas. ¿Qué más querés? El Señor está a punto de venir. No te lo digo yo, te lo dicen las señales. Por el otro lado, si tienes la costumbre, ojo acá, eso hay que quitarlo. Si tenemos la costumbre de ser las personas de la última hora, a última hora me inscribo, a última hora vas a querer salir a buscar aceite cuando Jesús venga por 10 vírgenes y solo se lleve a las 5 que tengan. Porque si tu patrón de conducta es de la última hora, ya tenés la respuesta al día del arrebatamiento. También serás de la última hora. Cuando suene la trompeta, no vas a decir: no, que suene más, porque todavía no la he oído. Ay, no la oí, que la vuelvan a sonar, porfa. Porque si tu conducta es esta, a última hora te vas a inscribir al colegio de los niños, a última hora te inscribís en la universidad, a última hora te metes a la academia, a la última hora te metes aquí, a la última hora, ¿qué te dice eso? ¿Eres de las 5 sensatas o de las insensatas? Por tu conducta tienes que concluir quién eres. Pero cuando tú estás buscando a Dios, de verdad oyes a Dios en cualquier lugar y a través de cualquier persona que Dios te mande. Quiera Dios que hoy lo estés oyendo a través de mí, diciéndote: si alguna decisión tomaste equivocada es cerrar tu grupo, no servir más, porque tú fuiste un día la respuesta de Dios para Jesús. Y la pregunta es si Dios cuenta de nuevo contigo para responderle a Jesús: he aquí un obrero por los que me estás rogando. Porque no dice pidan, dicen rueguen al Señor de la mies. Rueguen. Jesús rogaba porque tú lo sirvieras
cuando yo debería estar rogándole que me deje servir. Y me pones atención por unos minutos en los dones del Espíritu Santo, los que Él nos da, como la palabra de sabiduría, la de fe, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, milagros, sanidades, son instantáneos y son un regalo de Dios a nuestra vida. Por eso dice la Escritura también que los dones y el llamamiento son irrevocables. Irrevocables, no te son quitados nunca. ¿Por qué? Porque si son un regalo de parte de Dios, Él no puede venir y decir, devolveme el regalo, porque dejaría de ser un regalo. Cuando te hacen un regalo, aun cuando la persona que te hizo el regalo viene, mira, ¿sabes qué? Devolveme el regalo, le dices, lo siento mucho, desde que me lo regalaste, es de mi propiedad, chao, no te devuelvo nada. Hubieras pensado muy bien si me lo regalabas o no. O le decís, si ya sabes cómo me pongo. Es que se sabe en el proverbio, pues ¿para qué me invitas, verdad? Lo que quiero decir es que una vez Dios te dio ese regalo, no te lo quita. ¿Qué hagas con él? Es asunto tuyo. ¿Cómo administras tu fe, tu sabiduría, tu conocimiento? ¿Cómo tú administras el don de la sanidad o el don de milagros? Eso ya es un asunto tuyo, para lo que se requiere sabiduría. Amén. Otra cosa es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo lo encontramos nosotros descrito en Gálatas capítulo 5, verso 22. Después de hablar de todas las obras de la carne en las cuales no nos vamos a enfocar, porque para salir de ellas lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el fruto del Espíritu que se lleva a las obras de la carne. ¿Me estoy explicando? Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tengo el versículo puesto ahí desde el inicio, si son tan amables en producción. Gracias. A ver, todo el mundo lo repite conmigo, fuerte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Algunos de ustedes dirán, estoy vacío, pastor. Pero si me lee las obras de la carne, olvídese, máster. Pues nos vamos a volver másters en dar fruto del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el fruto es el fruto no es sino el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Nunca vamos a ser como Él, o sea, porfa, guardémosla ahí. No sé si me expliqué. Ubiquémonos. Pero creo que podemos dar este fruto. Normalmente cuando queremos dar fruto, nos aparecen algunas cosas que no dejan que ese fruto emerja, ¿verdad? Está ahí, el fruto está ahí, pero no emerge, es decir, no se logra convertir en una expresión de nuestra vida debido a que no gestionamos algunas cosas que hemos llamado opresión del diablo, cuando realmente es una opresión natural que todos los seres humanos tenemos. Cuando estás bajo la presencia de un enojo que no estás tratando de controlar y se te sale, ¿verdad?, de esa administración correcta, cuando estás gestionando, administrando una tristeza, el miedo, la ansiedad y aún las emociones positivas como la alegría y el gozo. Te explico. En la parábola del sembrador, Jesucristo dice, hay una tierra que es aquella donde las personas reciben con mucha alegría la palabra de Dios, pero una vez venida la persecución por la palabra, que genera miedo y ansiedad, se detienen y ya no dan más fruto. Si te das cuenta, aquí tuvieron que gestionar dos emociones, una muy positiva, que es la alegría. ¿Quién no quiere estar alegre? Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero cuando viene algo en contra de aquello por lo que incluso estoy feliz, que es su palabra, entonces menguo
me siento presionado, y no es el diablo, sino que simplemente se siente una opresión porque esta emoción del miedo no la gestiono, y entonces por mucha alegría que tuve de recibir la palabra, paro de dar el fruto. Pero estabas dando fruto, quiere decir que eras una buena tierra, pero esa buena tierra no llegó a ser del todo la más fértil porque hubo una mala gestión de la emoción. ¿Cuántos de nosotros hemos arruinado una conversación porque no logramos administrar nuestro enojo? No nos han terminado de hablar y slagán, ya contestamos. No es que no tengas el fruto del Espíritu Santo, es simplemente en el momento de darlo, hubo algo que apareció, que te distrajo, te desenfocó, le pusiste más atención a eso, y es simple y sencillamente por eso que no lo di. ¿Cuántos se identifican con esto? Entonces mira, ahora voy acá. Voy a hablar hoy de tres nada más, tres de estas emociones o sentimientos que emergen. No voy a hablar todas, pero voy a hablar tres para que nos concentremos. La primera va a ser la ansiedad, voy a hablar de la tristeza y voy a hablar del miedo, ¿verdad? Así que si cualquiera de esas tres está presente en ti, no dejes de poner atención a lo que continúa. Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Podrían gritar esta palabra, tiempo. Una vez más, tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este manejo de la ansiedad, que normalmente tiene que ver con el tiempo futuro, es lo que hace que nosotros, en lugar de esperar un año, nos desesperamos y nos tiramos a hacer las cosas en 3 meses o en un mes. Estudiando un poco de cómo funciona nuestro cerebro, pues tal vez no les doy el lugar exactamente donde está, pero creo que es en el prefrontal que tenemos nosotros, donde reside la capacidad incluso de inhibición, que nos podemos inhibir a premios que sabemos que son para mañana, pero los queremos hoy. Estudiando un poco de esto, de la corteza prefrontal, porque tiene que ver incluso con el desarrollo espiritual. Me recuerdo que mi mamá me sacaba de pequeño a la Sexta Avenida, ahí íbamos a sextear nosotros allá, ¿verdad? Y a ella le gustaban siempre le han gustado las joyas, le gustaba el anillo, las cadenas, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces ella pasaba por todos esos lugares, ¿verdad? Ese era nuestro paseo dominical. Y después de eso yo decía, pero ¿por qué no compra? Si tanto le gusta que lo compre. No, mi hijo me decía, mira, todavía no es tiempo, pero eso no quiere decir que no empecemos a ver. Y eso afectó mi corteza prefrontal, se los puedo asegurar. Porque no soy una persona que quiera los premios inmediatos. Yo sí puedo esperar, no tengo ningún problema con eso. Entonces uno puede postergar eso, pero cuando uno es una persona con ansiedad, la ansiedad quiere, hoy, ya, salgamos de esto. Entonces te dan ganas de algo, vas y lo compras y se cumple la escritura que dice que los bienes comprados a prisa al final no serán bendecidos. Lo que quiero decir es que la ansiedad, cuando no la sabemos manejar, nos vuelve personas compulsivas en muchas cosas que hacemos. Se entra en esa ansiedad y empezamos nosotros a agarrar cosas o a vivir etapas en nuestra vida que todavía no nos corresponden. De hecho, quiero decirles a todos que si quieren llegar a ser ricos, lo que tienen que evitar es el camino de lujo. Porque el que escoge el camino de lujo nunca llega a ser rico. El que siempre se está dando un lujo, el que siempre se lo merece, el que se debe recompensar, no sé si me estoy explicando. Dice, sí llega el momento en que te pueda dar esos lujos, pero cuando te sobra para dártelos, cuando has tenido dominio propio, cuando has soportado la ansiedad. La ansiedad tiene que ver con el tiempo, y déjenme ponerle un gran ejemplo que aparece en la Biblia. Primera de Samuel capítulo 13, verso 8. Y esperó 7 días el rey, conforme al plazo que Samuel el profeta había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Justo apareció cuando el otro ya había hecho eso, ¿no? Y Saúl salió a recibirle para saludarle.
Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, es decir, no aparecías por ningún lado, y además los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahí está el problema, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Para cuándo iba a ser el reino de Saúl? ¿Para cuándo? Ustedes saben que el que iba a ser figura de Jesús era Saúl. Y mira lo que dice: mas ahora tu reino no será duradero. ¡Ah, qué ironía! ¿Qué hizo Saúl con su ansiedad? Salvar tiempo. No tengo tiempo para esperar al profeta. Ya los filisteos están listos. El pueblo está desertando, y seguramente con su ansiedad desertaban 2 y él miraba 2,000. Porque así es la ansiedad, amplifica las cosas. Entonces en su ansiedad dijo: no, yo tengo que salvar tiempo, yo tengo que ver cómo hago aquí para adelantármele al tiempo. El profeta pues ya lo dijo, pero entonces cuando venga le explico, pero yo me adelanto, y Pungún se adelantó, y viene el profeta y dice: ¿sabes qué? Por tratar de salvar tiempo, ahora lo que perdiste fue tiempo, tu reinado será corto cuando iba a ser eterno. Chao. ¿Qué pasa? Ese tiempo que nosotros no soportamos esperar, nos le adelantamos con ansiedad y hacemos cosas que más adelante nos van a costar tiempo. Te metiste a la deuda impulsivamente. ¿Y qué pasa? Ahora el tiempo que tenías para vacacionar hay que trabajarlo. El tiempo que tenías libre el fin de semana hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque la ansiedad te sopló al oído: hacelo ya. Y no pudiste decir la ansiedad: vos te calmas. Yo voy a poner mi ansiedad a los hombros de mi Señor. Me voy a humillar porque me causa humillación, y Él me va a levantar cuando llegue el tiempo, porque Él es el que cuida de mí. Dáselo. Dios cuida de ti. Así que levanta las manos y di conmigo: papá Dios cuida de mí. Así que la ansiedad no me da órdenes. Cuando la ansiedad te esté provocando hacerlo, decirle: momento, ansiedad, aquí mando yo. Tengo dominio propio, no lo voy a hacer. Y esperar que Dios llegue en su tiempo a hacer las cosas. Amén. Yo me recuerdo, mi pastor, me monté a su vehículo, un vehículo americano lindísimo, así de esos grandes, de motor grande. A mí siempre me han gustado los carros con motor grande, ¿verdad? Y yo le dije: ay, mira, le dije yo, siempre deseaba un carro con motor grande. Y se volteó y me dijo: tenés toda una vida. ¿Sabes lo que es eso? Es un matansiedad. Ese tenés toda una vida. Yo ya me hacía manejando el carro en las calles de oro del cielo. ¿Cuántos reconocen que están actualmente en un problema por una ansiedad que no manejaron ayer? Quiero ver la mano en alto. Muy bien, sí, la ansiedad mete más problemas de los que te saca. Si tenías un problema, la ansiedad te va a meter en otro. ¿Yuhu? Pero tu ansiedad ahora está en ¿quién? En Cristo Jesús. 1 Samuel 1:17. Le respondió y dijo: ve en paz. Esto fue Elí a Ana. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Todo el mundo diga fuerte: tristeza. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella, y Chipluc embarazada. ¿Qué pasó acá? Estaba Elcana, el marido, Ana su esposa, y Penina era la otra esposa. Penina le daba hijos a él, pero Ana no. Y todo comenzó con Penina
burlándose y acosando a Ana, que no le podía dar hijos a Elcana. ¿Qué ocurre en este punto? Que la tristeza que tiene Ana no empezó como tristeza, empezó como un enojo por lo que la otra mujer le hacía. Entonces se empezó a desesperar y entró en un estado de tristeza. Pero el problema de Ana no era realmente emocional, el problema de Ana era físico, era infértil. Dicho sea de paso, cuando ella le creyó a el sacerdote que le dijo que Dios te conceda la petición, no estuvo más triste y entonces pudo quedar embarazada. Ella no dejó la tristeza cuando quedó embarazada, ella dejó la tristeza y pienso que esto fue la base para que ella dejara de ser estéril. Muchas veces el problema de esterilidad sabemos que viene de un producto emocional, pero no solo la esterilidad física, la esterilidad en muchas cosas de la vida. Si eres una persona triste, a grado de depresión, no te da la fe, no te dan las ideas, no te da la imaginación para sacar adelante lo que estás metido. Por eso la enseñanza, que las pérdidas que tengas en la vida no te pierdan a ti, porque mientras tú no te pierdas, te vuelves a recuperar de cualquier cosa, de cualquiera. Amén. Entonces, ¿qué ocurre acá? Ella tiene una tristeza profunda. El sacerdote viene y la ve orando, pero él ignora que está orando. Ella solo está moviendo los labios como balbuceando algo y le dice: ya bebe tu vino, ¿verdad? Y ella le dice: Señor. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Señor. Respetó la autoridad, le dijo: Señor, no tomes a tu sierva como una mujer ebria. Yo he derramado mi alma a causa de mi tristeza y le he pedido a Dios algo. Y entonces le dijo: bueno, si lo que estás haciendo es orando, que Dios te conceda la petición. Imagínate si ella, en su tristeza, frustración y enojo, se le pone al brinco al sacerdote y le dice: como no sabe lo que me está pasando, ¿qué entendés vos de esto que estoy viviendo? El otro le dice: bueno, pues que ahí que se queda estéril. Pero respetó la autoridad y la autoridad le dijo: pues que Dios te dé lo que pedís. ¡Pum! Se lo da a Dios y sale adelante. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que la gestión de la tristeza debe ser la correcta. Mira, todos tenemos un grado de ansiedad y a todos nos pega la tristeza. Lo que no podemos hacer es vivir en un estado de tristeza. ¿Me estoy explicando? Te voy a dar los dos. ¿Por qué cuando uno está ansioso la gente le recomienda a uno a respirar despacio y profundamente? Ni que los pulmones te fueran a calmar. ¿Por qué yo empiezo a respirar? Los deportistas lo hacen. Hace no mucho un deportista, ¿verdad?, de golf profesional, estaba por entrar al torneo cuando encontró unos policías. Había habido un accidente, él tenía que llegar al campo para jugar, y entonces tomó un atajo y lo pararon porque no debió haber tomado y lo metieron a la cárcel, lo vistieron de anaranjado. No sé si me estoy explicando. Y él no usó su nombre ni su reputación para que lo dejaran libre. Cuando se dieron cuenta y él le explicó: mire, voy a un torneo, pues, perdón, no pensé que fuera, pero les pido perdón y todo. Se pusieron de acuerdo, lo multaron y todo, le dijeron: váyase. Y cuando él llega a la práctica para jugar, se ve en la televisión vestido de anaranjado. No sé si me estoy explicando. Y juega muy bien ese día, a pesar de eso. Y cuando termina le dijeron: ¿qué hiciste? Por cierto, es cristiano. En el documental aparece a las 4 de la mañana orando y leyendo la escritura. Y entonces cuando le dicen: ¿qué hiciste?, él dijo: mantuve mi respiración. Mira lo que contesta: mantuve mi respiración. Porque cuando tú respiras lento, no son los pulmones los que dicen: calma, tranquilo, no hay nada, no pasó nada. Sino que el cerebro, al ver que estás respirando lentamente, el cerebro dice: este chavo está calmado, no pasa nada. Yujo. En otras palabras, engañas a tu cerebro. Yujo. Y te calmas. Cuando estés ansioso, ve la presencia de Dios, ora y respira lo más profundo que puedas. Al rato te ayuda. ¿Me estoy explicando? Eso lo hace toda esta gente que es campeona en lo que hace. Ahora bien,
La tristeza hay que gestionarla. La Biblia dice en Santiago 5:13, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. Muchas veces esas emociones nos visitan para ver qué tanto confiamos en la oración. Pero no es una oración para ir a repetir nuestra tristeza. No es una oración para amplificar la tristeza. Es una oración para amplificar la paz que Dios tiene por encima de nuestra tristeza. ¿Me he sentido triste yo? Sí. ¿He estado deprimido? Sí. ¿Me he enojado? Bastante. ¿He estado en estados de ansiedad? También. Claro que sí. Te tiene que llenar de ansiedad en algún momento y tenés que aprender a tomar decisiones de otra manera. Así que si estás triste, el gozo del Señor está dispuesto para que tú lo recibas y te dé las fuerzas. Ve y búscalo en oración. No sustituyas, oren por mí. No sustituyas, debo orar yo por el oren por mí. Por favor, ora por mí. Por favor, ora por mí. Y uno, sí, Padre, voy a ayunar por ahí. Y estás orando. Y el otro lado viendo una serie, ¿va? Ve qué de asombrero. Entonces, ¿querés que una persona, no yo, una persona con calidad de vida te resuelva a vos la calidad de tu vida que tú tenés que resolver? Y el tercero, el miedo. El miedo es el mello, te da mello. Mateo capítulo 25, verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve, ¿qué tuvo? Miedo. Eso no es verdad. Él tuvo miedo por otra cosa, ¿verdad? Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo a su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y dice y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Verso 30, pongan atención. No vamos a analizar qué le pasó al dinero y al talento, vamos a analizar qué le pasó a la persona. 30. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira lo irónico. Esta persona, a uno vino el Señor y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y al otro le dio 1 talento. A ver, déjeme tratar de especular en cuanto al comportamiento y reacción de la persona. ¿Verdad? El que recibió 5 talentos, vio que al otro 2, vio que al otro el 1 y pudo haber dicho: wow, a mí me dieron 5, aquí soy el gallo. El que dijo el que le dieron 2, pudo haber dicho: a mí me dieron ni la mitad del otro, tengo que ver qué hago. De hecho, el que tenía 5 produjo 5, el que tenía 2 produjo 2. Dice la escritura que a cada uno le dio según su capacidad. Pero si el que tenía 5 produjo 5, ¿capacidad de cuánto tenía de producción? 100%. El que tenía 2 y produjo 2, ¿qué capacidad de producción tenía? 100%. Entonces concluyo que al que le dieron 1, ¿qué capacidad de producción tenía también? Seguro 100%. Pero al recibir solo 1, lo más seguro es que menospreció el 1 que tenía, porque seguramente tenía una autoimagen muy mala, aunque una capacidad muy buena. Y dijo: a mí solo 1 me dieron, y encima eso lo tengo que hacer producir. Y si no produzco, la próxima no me dan nada. Ya sé qué voy a hacer. No aguanto este miedo, no aguanto la ansiedad, no aguanto la tristeza, no aguanto este miedo. Si entierro el talento, aseguro el talento, no me podrían castigar por devolver el talento. Yo me quito el miedo y asunto arreglado. Muchas veces has dejado de hacer cosas y enterrado cosas por miedo a que te vayan a juzgar,
que no triunfaste, no tuviste capacidad, pero déjame aliviarte la vida, aún la vida de desarrollo espiritual. Esto es prueba y error. ¿Cómo aprendí a oír la voz de Dios? Equivocándome, pensando que la había oído cuando no la había oído. Pero hasta que no distingo cuál no es su voz, no aprendo a distinguir cuál es la voz de Él. En otras palabras, yo como pastor te digo, anda y equivócate. Porque la presión de no equivocarte nunca te va a pasar un día una factura de la cual difícilmente te vas a levantar. El día que te equivoques vas a sentir una culpabilidad que te va a hundir en una depresión, en un pozo de lodo cenagoso, en algo que va a ser difícil que te vuelvas a levantar. Pero cuando lo tomas más relax, que tu padre te está formando, te está educando, que permite el error para que aprendas y no te vuelvas a equivocar, relajadamente vas a crecer más en el Señor de lo que has crecido hasta el día de hoy. Cuando te presionas por una vida perfecta, vas a tender a mentir acerca incluso de tu vida. Ojo, enterró el talento, la belleza. Cuando le vienen a pedir cuentas, dijo, aquí está el talento que me diste. Pero como tenía miedo y sabía adentro que había hecho lo incorrecto, le echó la culpa a otro. Porque cuando tú no haces las cosas sabiendo que debías hacerlas, con todo y miedo, cuando te va mal, lo que haces es acusar a alguien más de que es la razón por la cual a ti te fue mal. ¿A quién le importa a quién? Aquí lo importa es que te fue mal. Y no puedo depender de la culpa de nadie, ni del apoyo de alguien tampoco. Porque dentro de ti reside el poder de Dios para hacer las cosas. Y esto se pone aún mejor. Lo que quiso evitar fue el miedo. Lo enterró y chao. No hay miedo hasta que regrese el Señor. No sé cuántos años se tardó en regresar, pero él ya no tenía ¿qué? Miedo. Y entonces terminó en un lugar donde está el llanto y el crujir de dientes, tratando de evitar una emoción negativa. Terminó peor. ¿Cómo terminó Saúl con la ansiedad? Tratando de salvar tiempo, terminó sin tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Napoleón decía, despacio que tenemos prisa. Irónico, ¿no? Pero a veces cuando tengas prisa lo que tenés que hacer es ir un poco más despacio. No vaya a ser que te desquebrajes todo en el camino. No te está hablando una persona que no pasó por ahí. Sigo pasando por ahí. Me siguen dando miedo las cosas. Me sigue dando miedo emprender. Me lleno de ansiedad porque quiero que se terminen ya. Me pasa. Pero tal vez he aprendido a gestionarlas y entender. No es que yo esté mal espiritualmente para sentir ansiedad. Ni estoy mal para sentir tristeza. Ni soy una mala persona por tener miedo. A todos nos pasa. Lo que tengo que hacer es vencerlo. Lo tengo que vencer. Te digo una más. ¿Sabes? Yo paso el día trabajando durísimo, llego en la noche, clásico comportamiento del que trabajó todo el día. Me tengo que recompensar en la noche con un chocolate entero. Y entonces un día hice la pregunta, ¿me da placer comerme el chocolate? Y no estoy diciendo que no lo comas. Simplemente yo casi ya no. Digo yo, ¿pero me arregla algún problema? No. ¿Tengo otra manera de recompensarme? Sí. ¿Me estoy haciendo un daño? Sí. Y cuando me hago daño solo es reflejo de una cosa. Y aquí la raíz de aquellos que se hacen daño a sí mismos. Es la falta de amor a ellos mismos. Pregúntate, ¿haciendo esto me amo? Porque si no me estoy amando, ¿por qué te exijo a ti que me ames? Nadie te puede amar mejor que Dios y tú mismo. Mientras Dios reciba su amor y te des el tuyo, lo demás es ganancia. Amén. Lo demás es ganancia.